Buenas tardes a todos. Bienvenidos y, en primer lugar, agradeceros que hayáis venido por este tiempo horroroso, este tiempo de perros. Otro día más, tampoco es que sea ninguna novedad, pero bueno, pero siempre es de agradecer. El Ateneo de Santiago pretende seguir la tradición de los Ateneos que le precedieron en este país. Desde el primero en fundarse, fue el Ateneo Científico y Literario de Madrid, en 1835. Muerto y enterrado el nefasto Fernando VII, un puñado de liberales, de liberales de los de entonces, no de los de ahora, no de los neoliberales, estos no tienen nada que ver con la escuela de Chicago, ni con la Thatcher, por cierto, que para descanse, ni con lo que todos conocemos como los neoliberales de hoy. Eran unas personas amantes de la libertad, de la libre circulación de las ideas, del progreso, que habían conocido las naciones europeas, muchos de ellos en su exilio. Decidieron crear un lugar de debate, de divulgación de ideas científicas, literarias, artísticas, de encuentro de las personas más inquietas, más librepensadoras, como se decía entonces, más comprometidas con la libertad y que no estaban dispuestas a admitir sin más las imposiciones de los púlpitos y las arbitrariedades absolutistas. Estas personas eran la vanguardia de una sociedad que empezaba a despertar de la pesadilla fernandina. Hombres como Salustiano de Olózaga, como el duque de Rivas, Antonio Alcalá Galiano, Mesonero Romanos o Juan Manuel de los Ríos, prácticamente todos habían estado en el exilio. Y todos ellos eran masones. ¿Qué casualidad? Eran todos masones. Este Ateneo de Santiago, que data de 1888 y que tras muchas vicisitudes históricas se revitalizó en abril del año 2008, ha tratado de traer a este foro de debate las más variadas opiniones sobre ciencia, tecnología, arte, literatura, historia, pensamiento, política, arquitectura y urbanismo, religión, música, periodismo y un largo etcétera. Hoy nos proponemos conocer algo sobre un asunto tan desconocido, misterioso y tan irresistible para personas que se preguntan el porqué de las cosas, sin duda debido, entre otras cosas, a la persecución y demonización que el franquismo y la Iglesia Católica hicieron de la masonería. Yo aún me acuerdo de cuando hablar de un masón era hablar de una persona malvada. Era un insulto. Ese señor es masón. Y confieso que aunque solo fuera por el atractivo que tienen las cosas prohibidas, siempre tuve una gran curiosidad por saber qué era la masonería y quiénes eran los masones. Porque si estaban tan perseguidos por las fuerzas oscuras, esas sí que eran oscuras, de las derechas más cerriles, algo bueno habían hecho. Más tarde supe que hombres importantísimos que habían tenido un papel decisivo en la marcha de la historia, de la política, de la filosofía, de la literatura, de la arquitectura e ingeniería, de la música, del arte, habían sido masones. Hombres como Voltaire, como Rousseau, como Abraham Lincoln, como Franklin Delano Roosevelt, como Napoleón, como Goethe, como Mozart, como Beethoven, como Goya, como Alejandro Dumas, como Sir Arthur Conan Doyle, como Victor Hugo, como Rudyard Kipling, como Rubén Darío, como Winston Churchill, como Alexander Fleming. Fíjense qué personajes fueron masones. Y una interminable lista de personas que influyeron decisivamente a que el mundo fuera lo que conocemos en la actualidad, sin duda muy imperfecto, pero infinitamente mejor que los mundos anteriores. Y cómo olvidar que el pensamiento y la acción liberal progresista española, insisto, liberal, no neoliberal, no, estuvo ligado a la masonería. Desde Rafael de Riego, el conde de Toreno,
Argüelles, Matías de la Rosa, Mendizábal, Istúriz, Espronceda, Larra, los ya citados fundadores del Ateneo de Madrid, del terrible 19 español, hasta los más cercanos, Fernando de los Ríos, Jiménez de Asúa, José Giral, Manuel Azaña o Casares Quiroga, del no menos terrible siglo XX. Para hablarnos de la masonería, traemos hoy a esta tribuna a un historiador, don Emilio Grandío Sebane, doctor, profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago de Compostela, estudioso de la Segunda República, la Guerra Civil y el primer franquismo, y más específicamente de don Santiago Casares Quiroga, del que acaba de publicar un libro recientemente. Como saben ustedes, fue varias veces ministro de la República y presidente del gobierno, y mucho menos conocido, miembro de la masonería, que tratará de situarnos a esta en su contexto histórico. Y también tenemos con nosotros a don Faustino Merchán Gabaldón, doctor ingeniero aeronáutico y maestro masón de la Gran Logia de España y el Grande Oriente Español, que nos hablará de la masonería, su presente y su futuro. El señor Merchán tiene un vastísimo currículum, tanto en su vertiente profesional como ingeniero aeronáutico, con infinidad de libros y artículos en revistas especializadas, como en su condición de miembro de la masonería, de la cual también tiene varios libros publicados, como los que pueden ver en la entrada del auditorio, en la bella mesa que tenemos allí. Artículos, entrevistas, en muy variados medios de comunicación, y muchos años de experiencia en la masonería, tanto española como europea. Les agradecemos a los dos que se hayan prestado a colaborar desinteresadamente con nosotros, especialmente al señor Merchán, que ha tenido que desplazarse desde Madrid para poder estar esta noche con nosotros. Cuando quiera, señor profesor. Bueno, antes de nada quiero agradecer evidentemente la invitación que se me hace por parte del Ateneo de Santiago para dar esta charla que quizás después comentaré un poco brevemente, no sé muy bien cómo el resultado final, pero gracias de todas maneras. Creo que esta invitación que se me hace me parece muy interesante. La verdad, me ha resultado sorprendente encontrarme con tanta gente, y me ha resultado sorprendente el interés que despierta este tema, y bueno, que creo que este tipo de actividades no se realizan de manera única, sino de manera constante, lo cual quiero dar la enhorabuena evidentemente al Ateneo de Santiago por ser capaz de mantener todo este tipo de actividad, que parece maravilloso los tiempos que corren. Los tiempos en los que no abunda precisamente el diálogo cara a cara, sino que abunda la información dicha de manera rápida y prácticamente sin reflexión. Un espacio para la reflexión, un espacio para el diálogo pausado, creo que es importante tenerlo y cada vez más. Ya digo, mi enhorabuena y mis gracias, también mi agradecimiento por permitirme participar en esta charla, ¿no? Bien, voy a intentar dar una parte de la charla, la parte que habla del pasado de la masonería. Es evidente que mi trabajo como investigador, mi trabajo científico, no está totalmente especializado en el ámbito de la masonería. Yo, quiero decirlo muy directamente, me acerco a la masonería de una manera, si queréis, tangencial. Tangencial, pero tremendamente importante. El estudio de los años 30 y el estudio sobre todo también del franquismo, años 40, años 50, incide sobremanera en cuál va a ser la definición de aquello que se debe llamar la masonería. Quiero distanciar esto porque a medida que he tenido más o menos contacto, he leído, he investigado sobre este tema, el tema de la masonería me parece cada vez más un tema, desde mi perspectiva, de la masonería entendida desde el concepto del franquismo, como un tema ya pasado. Creo que aquel concepto de la masonería, que como bien decía mi presentador anterior, aquel concepto de la masonería
intentando entenderlo como un demonio con rabo y con cuernos, evidentemente está totalmente desfasado. Pero buena parte de esa idea, y esto quiero decirlo, anima a muchos de los que estamos aquí a venir a ver. Por esto, ¿qué quiero decir de salida? La masonería, como otro tipo de conceptos, han sido utilizados, manipulados, con una información durante 40 años de dictadura que nos permite llegar a nosotros una visión muy deteriorada de lo que ha sido nuestro pasado. El caso concreto que estamos aquí es el de la masonería, pero pasa con muchos otros, muchísimos otros. El franquismo ha sido capaz de modular valores de una manera sutil, de una manera, y no solo lo que quiere decir el aparato del Estado, sino toda la sociedad. De una manera sutil, de una manera no muy directa. El lenguaje ha sido controlado desde el primer momento, desde el momento en que se da el golpe de Estado, para difundir una determinada información sobre quiénes son los enemigos de aquel Estado, ¿no?, que se estaba construyendo. Y dentro de ellos está la masonería. ¿Quién no ha escuchado el término contubernio? El contubernio en este país, la palabra contubernio, el concepto está absolutamente vinculado a algo, a la masonería, al juego masónico. Se nos pega al propio concepto. Está absolutamente identificado. Eso no es por intentar ser banal, pero la propia definición de Goebbels de una mentira repetida mil veces. Bueno, pues eso, la repetición del concepto de contubernio juego masónico llega evidentemente hasta nuestros días. El tema de la masonería, en origen, cuando se habla de ella, parece ser un tema tabú. Y realmente cuando uno habla con masones, con gente que pertenece a la masonería, evidentemente no quieren dar desde luego esa idea. Desde mi perspectiva, yo voy a dar evidentemente mi interpretación de lo que fue en el pasado. La masonería es, a la altura de los años 30 y de principios del primer tercio del siglo XX español, un grupo. Básicamente es una relación de sociabilidad. Es la creación de una red relacional, como puede existir en muchos otros sitios, que modula opiniones y que evidentemente va a generar e influir en determinados sectores. Pero en esencia es un grupo, es una red relacional. Eso es como creo que tiene que ser abordado. La famosa cuestión del secretismo, de la relación masónica, que evidentemente existe, creo que existe, por lo menos existe a la altura de los años 30, es evidente uno de los elementos fundamentales. Comentaba el presentador anterior de que la masonería hunde sus raíces evidentemente muchos años atrás, siglos atrás. En el caso de la historia contemporánea española tiene muchísima relación con las sociedades secretas del XIX, muchísima relación, evidentemente. La clandestinidad es el elemento fundamental de esta sociedad, de esta red relacional, elemento absolutamente determinante. ¿Y qué pasa con esta red relacional secreta? Que evidentemente ningún poder le gusta. Llámese Estado, llámese Iglesia Católica. A ningún poder le puede gustar eso. Querré incidir, sobre todo al final de mi intervención, en la difícil relación, o inexistente relación más bien, entre, a la altura de estos años, entre la Iglesia Católica y la masonería. A ningún poder le gusta. Esta sociabilidad masónica funciona muy bien, y eso se percibe totalmente en todos los casos que hemos estudiado del primer tercio del siglo XX, funciona muy bien en periodos dictatoriales, en periodos en los que se anula la libertad, en periodos en los que no hay espacios de reflexión y de libertad, y ahí funciona muy bien. A mí me sigue recordando algo parecido, no exactamente igual, pero la clandestinidad del Partido Comunista durante el franquismo. Algo parecido es lo que ocurre durante el primer tercio del siglo XX respecto a las sociedades masónicas para mantener espacios de libertad hasta la llegada de la Segunda República. Porque en el momento en que entra, el momento en que llega, que se proclama el régimen republicano, el momento en que la democracia entra en este Estado español, comienza a entrar, esa masonería, esas redes, se hacen menos necesarias. De hecho, hay una salida masiva, y no tanto salida, sino dejar hacer, como que ya no tiene importancia, de buena parte de estos personajes políticos importantes, somos los que estudiamos, pero habrá muchos otros que no tengan una trascendencia política, que habrán dejado, que
que habrían dejado en aquellos años la masonería, precisamente porque ya pierde parte de su función de ser, o pierde parte de la función de ser que les podría interesar a estos señores. Por lo tanto, el elemento de clandestinidad, el elemento de, si queréis, secretismo, de relación mantenida de manera secreta, es fundamental para entender a la altura del primer tercio siglo XX la masonería, sin duda ninguna. Dentro de la masonería hay distintas tendencias, digamos, ¿no? Incluso dentro de la masonería española hay distintas tendencias, que creo que es mejor que evidentemente lo explique en español. Pero a mí me interesa de manera importante un elemento que se produce a partir de los años 20 en España. A partir del año 23-24, Martínez Barrio, como máximo responsable, no me acuerdo ahora de orden, no sé exactamente, lo que plantea realmente es una división entre lo que es la actividad filantrópica, más filosófica, de debate, que es la tendencia más quizás escocesa o sajona, y plantea una división respecto a el otro planteamiento, que es el planteamiento más cercano a la masonería francesa, a la masonería latina también, que es con una mayor intervención en la política real. Creo que eso es importante porque eso permite a la altura de los años 20 que los grupos masónicos, a finales incluso de la década de los 10, permite la entrada de muchísimas élites y muchísimos grupos sociales, considerados burgueses, mayoritariamente, considerados de orden, en buena parte con mucho dinero, no estamos hablando de gente de clase media, sino de gente de élites, que entra precisamente porque ve en la masonería un elemento para poder seguir haciendo política. Entran a finales de la década de los 10 y sobre todo a principios de la década de los 20 tienen una actividad mucho más directa y mucho más activa, valga la redundancia. Bien, quiero insistir en 3 puntos respecto a la masonería hasta la llegada del franquismo. Quiero insistir en una idea. La masonería, que era mi idea inicial, la masonería, el concepto de la masonería está filtrado, el concepto de la masonería actual está filtrado por la imagen que se ha dado en el franquismo. La imagen que se ha dado en el franquismo es una imagen que cuando uno estudia cómo funcionaban los masones en aquella época, evidentemente está totalmente alejada de la realidad que se ha intentado decir por parte del franquismo a partir de julio de 1946. La masonería, ya digo, en aquel momento eran grupos de relación mantenidos en buena parte de los casos de manera secreta, pero que, llegada a la República, prácticamente se desactivan. Es más, hay casos en los que es de tal manera su imagen de cambio de grupo relacional, que por ejemplo el propio Azaña, jefe de gabinete en el año 31 y 32, en 33 jefe de gabinete ministerial, entra en la masonería, según los datos que yo tengo, entre el año 32 y marzo de 1932, con un objetivo claramente relacional, es decir, ponerse de acuerdo con un problema coyuntural político focalizado en aquel momento, que es ponerse de acuerdo con los responsables del Partido Republicano Radical, con Lerroux y con buena parte de sus sectores que están metidos en estas logias masónicas. ¿Por qué? Porque, evidentemente, a principios de 1932, los conflictos con el Partido Socialista van a ser muy importantes, que provocará finalmente la ruptura del gabinete de coalición entre socialistas y republicanos burgueses, y por lo tanto Azaña, junto a otros, entra en la masonería precisamente ahí para intentar buscar puentes de contacto, cauces de comunicación. Esto es una de las cuestiones que evidentemente no es mi tema de conversación, pero es una de las cuestiones quizás más atrayentes del periodo de la Segunda República, que prácticamente no hay puentes de contacto, prácticamente no hay elementos, situaciones que permitan de manera pública establecer puentes de contacto políticos, de manera pública estoy hablando, ¿no? Entre sectores de un lado, sectores de otros, sectores de izquierda, de derecha, o sectores conservadores o de centro-izquierda, como lo queráis llamar. Pero prácticamente no hay espacio. El único espacio casi de relación que existe es el Parlamento. Y en él, el Parlamento, esa cultura política. ¿Qué quiero decir con eso? Que Azaña va a buscar, creo, la manera más eficaz para establecer la continuidad del gabinete republicano. ¿A dónde? A la masonería. ¿Por qué? Porque funciona como un grupo relacional. Porque él lo ve como un grupo relacional. Por lo menos esa es la impresión que da a través de sus memorias. Bien, la masonería. Ese concepto de la masonería del franquismo no lo crea Franco a partir de julio de 36.
es evidente que el peso de la figura del dictador, el peso de la figura del dictador en el franquismo es prácticamente total, pero no única. La crítica contra la masonería, de la que después lo verá Franco a partir de julio del 36, el franquismo a partir de julio del 36, la imagen negativa de la masonería se va creando a partir de los medios de comunicación y de los medios de información, de la prensa conservadora, especialmente prensa católica, editorial católica y todo el aparato de propaganda que tiene, en todos los medios de comunicación. Yo creo que cada semana aparece en buena parte de la prensa conservadora alegatos con los emblemas de la masonería, caracterizando a cada uno de los personajes políticos importantes del bienio republicano progresista. Estoy hablando del año, ya digo, 31-32. Ya no hablemos de la campaña electoral del 36, porque en la campaña electoral del 36 prácticamente todos estaban con una huella permanente de masonería detrás de sus medios de comunicación conservadores. Quiero decir con esto que la ideología del franquismo no la crea Franco, que la ideología del franquismo, en este caso concreto, vale para explicar eso, la ideología del concepto negativo de la masonería, está creado en buena parte por los sectores conservadores que echan abajo, que intentan echar abajo la República, que intentan echar abajo el sistema democrático, y que están manipulando y si queréis, variando de manera tendencial su opinión respecto de determinados sectores. La masonería en aquel momento, dicho por los propios protagonistas, que había ido perdiendo importancia. Quien le da importancia son los medios de comunicación conservadores. Quien le da importancia es el Tribunal de la Represión de la Masonería y el Comunismo. La masonería y el comunismo, nada menos, no tienen nada que ver una cosa con otra en cuanto a importancia, a partir del año 36. Eso es lo que le da importancia a la masonería, en principio. Pero si uno analiza, si rasca, intenta rascar, esa es por lo menos mi interpretación, desde luego su importancia es muchísimo menor de lo que después se ha definido. Y vuelvo a insistir, no lo crea Franco a partir del régimen del verano del 36 y posterior, sino que evidentemente viene dado de algún lado. Franco utiliza esa crítica negativa que se ha ido manteniendo durante los años republicanos. Bien, bueno, personajes políticos pertenecientes a la masonería de gran relevancia en la vida política de la República está lleno. La cantera de la masonería, ya digo, durante la etapa de la clandestinidad, durante la etapa de la dictadura de Primo de Rivera, fue enorme. Portela, Casares Quiroga, que por cierto, Casares Quiroga, concretamente a un correligionario suyo, masón también, en el año 32, deja unas memorias en las que le dice textualmente: ¿qué pasa? ¿Sigues ahí en esas tonterías de la masonería, etcétera? Por poner un caso. Casares Quiroga, Martínez Barrio, buena parte de los ministros de la República habían estado o estaban en logias masónicas. Toda ella tiene como características comunes, evidentemente hay mucha gente, a la altura del año 1924 hay 4.446 afiliados a la masonería registrados, que no son comparables para nada, por ejemplo, con la masonería francesa, que tiene en 1931, y progresivamente tendrá más 3 años más tarde, 31.700. Bueno, de todos estos, evidentemente hay sectores como en todos los lados, grupos sociales y élites y no tan élites, ¿no? Y estratos sociales muy distintos. Ahora bien, buena parte de la gente, políticamente hablando, que participó en la Segunda República y que pertenecía a estas logias masónicas, eran personas de contenido progresista, evidentemente de contenido progresista, no solo, pero sobre todo de las personas que se han dado en llamar a posteriori personas de orden, es decir, élites, burguesas, élites intelectuales, que no tenían un planteamiento, desde luego, nada radical respecto de lo que tenía que llevarse adelante respecto al sistema democrático, ¿no? Todos ellos formaban parte de aquello que en teoría debería haber sido, y creo que no es el tema del debate de hoy, también podríamos hablar de ello mucho, sobre todo porque está funcionando mucho la historiografía actualmente, de lo que debería haber sido el centro de la República Democrática. Centro izquierda y centro derecha. Pero espacios de diálogo, espacios de confrontación, que es la esencia de lo que iban a buscar la masonería. Espacios relacionales, espacios de diálogo, espacios de reflexión. El centro, Acción Republicana de Azaña, la ORGA, Organización Republicana Gallega Autónoma de Casares, el Partido Radical, el Partido Republicano Radical, etc. Como prueba, decir que en el gobierno provisional, el primer gobierno que se crea, como su mismo nombre indica, de manera provisional hasta la llegada de las elecciones de constituyentes
de 1931, hay 6 ministros que pertenecieron o pertenecen a la masonería en ese mismo momento. Bien, eso por un lado, su relación entre política, su relación con la política republicana es evidente, ¿no? Pero también hay que decir que la masonería no funciona exclusivamente en el ámbito. La masonería funciona evidentemente en muchos otros campos, económico, intelectual, incluso militar. Quiero comentar, por ejemplo, un hecho concreto que responde en parte a lo que he venido comentando antes, de que la creación del concepto negativo de la masonería viene dado por determinados medios conservadores que están participando en elecciones durante la República, por ejemplo el caso de la derecha católica. Henry Robles, durante su etapa como ministro de la Guerra, desarticula a buena parte de los generales que pertenecen a la masonería en mayo y agosto de 1935, sin tener diálogo propio de esa campaña, que aún no se ha llegado a julio del 36, ni mucho menos. Y casualmente, y en esto sí que a lo mejor se ha escrito mucho sobre ello, evidentemente, y yo tampoco tengo la resolución definitiva y creo que nadie la tiene, a lo mejor alguien la tiene, pero no se ha publicitado. Esto se produce con una intervención muy directa, personal, del propio Franco como jefe del Estado Mayor Central. Pero militares de alta graduación que pertenecían a la masonería había durante la República. ¿Quién si no es Cabanellas, el primero que se pone al frente de ese comité en el momento de la sublevación a finales de julio de 1936? Por ejemplo, poner otro caso así más localizado, los famosos militares que son fusilados por el gobernador civil Pérez Carballo de Coruña, los guardias de asalto, capitanes de guardia de asalto, Quesada y Tejero Langarica, ellos dos se dice que son masones. Yo creo, no tengo la constancia, puede ser que lo fueran, pero desde luego vinieron directamente encaminados por una designación ministerial en abril de 1936. En abril de 1936 Quesada y Tejero no estaban en Coruña, pero lo curioso del caso es que son los primeros que se fusilan. Pérez Carballo, como gobernador civil de la provincia, y Quesada y Tejero. Bien, para ir terminando ya el último punto, esa relación entre la masonería y el laicismo. Evidentemente la masonería implica un componente ético, evidentemente laico. Predica sistemáticamente, de manera general, la separación entre la Iglesia Católica y el Estado. De ahí, y esto es una de las cuestiones que también hay que destacar, buena parte de la represión que se realiza sobre la masonería, sobre todo durante los años de la Guerra Civil, más allá, no hay yo por lo menos no tengo una constancia, ni he trabajado mucho en ello, pero desde luego durante los años de la Guerra Civil, tengo que decir que buena parte de la represión que se realiza sobre la masonería procede de sectores vinculados al catolicismo. No tanto de sectores falangistas, no tanto de sectores, digamos, de aparato del Estado, sino de sectores pertenecientes al catolicismo. Por poner su caso, no quiero citar nombres, uno de los, si queréis después en el debate podemos entrar en ello, pero uno de los más destacados dirigentes de una logia masónica de Coruña, tiene un proceso, como muchos otros, en el que inicialmente, en el verano del 36, lo detienen, pero a los 10 días sale de la cárcel. Bueno, teóricamente, como podría enjuiciaros también, creo que me estoy extendiendo el tiempo, un poco cuáles son las gradaciones que se le realiza por parte de las autoridades militares, de castigo, los masones. Bien, el caso concreto de este personaje sale de la cárcel y es vuelto a ser encausado a principios, en febrero de 1937, se escapa, o por lo menos le avisan antes, posiblemente le avisan antes, de que van a ir a por él y, bueno, al final tiene que entrar otra vez a la cárcel, pero al final no se acaba. Bien, ¿quién reactiva este proceso? No lo reactiva Falange, no lo reactiva el Estado, lo activan los grupos paramilitares pertenecientes a antiguas asociaciones de padres de alumnos católicas, en la cual se habían enfrentado duramente a este personaje que presidía la asociación de padres laicos de la ciudad de Coruña. No es un caso concreto, ya digo este caso concreto porque quizás el más tiene una historia que podríamos también contar en ello. Sobre todo de cuestiones vinculadas a cuál es el grado de represión sobre la masonería.
el grado de represión sobre la masonería hay que tener en cuenta una cosa, si queréis después en el debate hablamos más en ello, pero que el objeto masónico de represión, más allá del discurso oficial, más allá de verlos con rabo y con cuernos, es tratado por parte de los represores con muchísimo cuidado y con muchísima prevención. No solo se insiste, incluso tengo aquí, bueno, hemos localizado la causa de la masonería contra la masonería gallega y asturiana, del año 37, de 36-37, de Colmeiro Laforet, de Ángel Colmeiro Laforet. Las 4 últimas líneas de la causa, que son, ya digo, es un volumen de 3.351 páginas, dice lo siguiente: no hay que olvidar que se trata de una institución muy hábil, que de no ser aniquilada totalmente podría dentro de poco explotar nuestra magnanimidad para hacer crear algunos espíritus pacatos, no solo de su fortaleza, sino lo que es peor, de que no es tan vituperable. Desde el momento en que ocasión tan grave como la presente, solamente fueron tomadas contra ella medidas de carácter ponderado. Estamos hablando de 1938, agosto de 1938. Es cierto que lo más crudo de la represión ha pasado, fueron los primeros meses, pero también es cierto que la represión seguía funcionando de manera muy activa. La represión contra la masonería es tratada con muchísima prevención, muchísimo cuidado, incluso con colaboracionismo interno por parte de los propios represores. Causas están por estudiar, pero desde luego sí nos da una imagen muy distinta, tanto de la propia manipulación, que evidentemente no existe por parte del franquismo del objeto de represión masónico, que evidentemente no es real, como tampoco de la imagen que se nos ha llegado en nuestros días, de que el Tribunal de la Represión de Masonería y Comunismo equivalía el grado de represión a los que eran comunistas, o se les consideraba como comunistas, socialistas y gente de otra manera, como se decía en aquel momento, y de los grupos masones. Es distinta, por lo menos desde lo que hemos visto, por lo menos en el caso gallego, y con casos puntuales bastante llamativos. Bien, para finalizar y para dar paso a mi compañero de mesa, la memoria sobre la masonería, la memoria se construye siempre, la memoria pasa, los hechos pasan a través de una mente o de varias mentes o de un imaginario colectivo y por lo tanto cambian, se modulan sistemáticamente. La memoria de la masonería es evidente que está, sin duda ninguna, contaminada por 40 años de dictadura. 40 años de dictadura que no solo modulan el concepto de la masonería, sino muchos otros que seguimos teniendo presente. Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero agradecer mi presencia aquí entre todos ustedes a esta institución, el Ateneo, tan vinculada a esta bellísima ciudad compostelana, y también a ustedes por el esfuerzo en acudir, ¿no? Sobre todo en este día, bueno, ustedes lo ven normal, ¿no? Nosotros lo vemos un poco singular, ¿no? Lo veríamos en Madrid, aunque también estamos en remojo ahora mismo, como ustedes, también en Madrid, este año. Bien, vamos a ver por dónde empezamos, porque el tema de la masonería en España, pues como son muchos años de clandestinidad, vamos a decirlo así, y de una bruma muy espesa que se ha extendido sobre ella, que está bastante alejada de las ideas de la masonería real. España, un paisano de ustedes, el señor Fraga Iribarne, dijo en una ocasión, tengo entendido que lo dijo él, que España es diferente, y en esto es una vez más muy diferente, porque la masonería en los países, digamos, donde tiene más desarrollo, donde más, bueno, la masonería, vamos a empezar diciendo Estados Unidos, por ejemplo, los masones, pues es una institución muy respetada, donde la práctica totalidad, casi todos los presidentes norteamericanos son masones, por tradición. Los astronautas norteamericanos son también la práctica totalidad son masones. En Francia es un órgano consultivo del gobierno, la masonería. En Inglaterra siempre la cabeza visible de la masonería
inglesa es un miembro de la familia real, y entonces está muy imbuida en la sociedad, pero muy alejada de lo que aquí ha llegado. En primer lugar, la masonería no es una institución política. El acceso a la masonería, el decálogo, digamos, como si dijéramos traducido a los mandamientos de la Iglesia Católica, pues los mandamientos, el primer mandamiento de la masonería es ser hombre libre. Para poder ser iniciado hay que ser hombre libre. Se dice hombre, no podían decir a alguien, ¿y por qué hombre? Porque hombre es un término genérico. En primer lugar, hombre no significa solamente el género varón, sino hombre como humanidad, ¿no? Pero además era el hecho de ser hombre libre, pues en su nacimiento no podía ser más que el varón, porque en esos momentos la mujer no era libre. Pues por eso en la masonería regular tradicionalmente no se admiten mujeres. En segundo lugar, no sé si ya en segundo lugar o tercero de los primeros lugares, es una institución que en sus órganos oficiales, en sus tenidas o acontecimientos oficiales, no se admite, tiene prohibido expresamente la política y la religión. Esto, pues la gente no lo conoce. Entonces, digamos que donde el masón quiere moverse es en el trabajo de su espíritu y de su alma. Y donde la masonería actual está en estos momentos caminando por ese camino, pues que es muy sensible a salirse de sus cauces, y hay fuerzas que la intentan sacar de sus cauces. Los masones vocacionados, como llamamos, verdaderos masones, son tolerantes con las creencias políticas y religiosas de sus hermanos. Es decir, para ser masón, para ser iniciado masón, se necesita ser demócrata, pero puede ser uno de todo el arco parlamentario, mientras que sea tolerante con el resto de las fuerzas políticas. Entonces, no es un tema fundamental de la masonería. Como ya digo, es el trabajo, el pulido de la piedra bruta del hombre, de sus capacidades humanas y su desarrollo intelectual, de ayuda al resto de los hombres, su vinculación con la sociedad en general. Religiosa, pues también se admiten todas las religiones monoteístas que tengan una creencia en un solo Dios. No se admiten ateos porque tienen que ser creyentes, en cualquier religión monoteísta. Dicho esto, pues lo que se ha estado comentando, pues se ha vinculado mucho con la política. Y sí, la verdad es que sí, y gran parte en España, como España es muy diferente, efectivamente, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué ese manto que a mi entender, que se ha cernido sobre esta institución, esta augusta institución que decimos nosotros? Pues porque, bueno, la Iglesia Católica, que ha tenido varias condenas, condenó en sucesivas condenas a la masonería, pues de alguna forma porque la Iglesia Católica no quiere competencia de alguna forma, y sobre todo de personas de pensamiento librepensadores. No comulgan con librepensadores, con estas personas que piensan por su cuenta, tienen unas ideas más aperturistas, ¿no? Pero de alguna forma, como digo, quiero desvincular un poco a la excesiva politización que se ha dado a la masonería en España, que no ocurre en otros países de nuestro entorno. No es así. Hay personajes de todos los pensamientos políticos, igual que de todas las religiones. Vamos a decir que pues, gran parte del desarrollo humano que ha tenido el hombre pues, se ha forjado desde la masonería.
la masonería ha sido la culpable o la benefactora de crear la Cruz Roja, de crear la Sociedad de Naciones, hoy antecedente de las Naciones Unidas, de crear la Seguridad Social, de creaciones, las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos, viene de la masonería, y como persigue la libertad y la gobernanza propia de los países, pues de alguna forma ha tutelado la independencia de colonias como Estados Unidos. Los Estados Unidos, pues la masonería pues incidió en esta independencia, también en la independencia de las colonias españolas. La propia masonería española, los masones españoles formaron a los masones líderes de las revoluciones coloniales españolas. Bolívar, San Martín, O'Higgins, todos fueron formados en logias masónicas militares de Madrid. Vinieron a estudiar la Academia Militar a España y salieron pues militares, pero además masones. Esto pues porque la masonería busca la libertad, ya digo, y el autogobierno, cree en el autogobierno, en la mayoría de edad de los países y de las personas. De ahí achacarle que es la culpable, como se le ha achacado, de la independencia de las colonias, pues bueno, pues si vamos a esto, puede ser, porque estos masones, estos generales que alcanzaron la independencia, como he dicho, Bolívar, Martí, O'Higgins, entre otros, pues fueron educados en nuestras logias. Pero no se fue buscando esto. Por supuesto, los líderes de Filipinas también fueron formados aquí en España, en Madrid, pero fue indirectamente, no se buscaba lógicamente esa vía, ¿no? Entonces, la masonería, digamos, tampoco es una hermanita, bueno, aunque intenta ser una hermanita de la caridad, porque es una institución que busca hacer pues, el bien y la filantropía. Tenemos que decir que la mayoría de los hospitales públicos norteamericanos han sido financiados y creados por la masonería, y es la principal institución filantrópica mundial. Es la institución, la masonería española, en estos momentos, desde que yo estoy en ella, pues ha participado, ha donado pues importantes cantidades para los desastres que ha habido en Haití, en los distintos terremotos, en el tsunamis, etc. Pero eso sí, tiene como condición que no se ha conocido que la masonería dona ese dinero. Entonces, quiero de alguna forma pues despejar esas dudas posibles que haya y esa tergiversación, manipulación tan enorme que ha habido, pues por distintas causas. Por ejemplo, pues estamos hablando de la época de la República, sí, es cierto, es así. Había muchos diputados que eran masones. En esos momentos había un exceso de politización. La masonería española estaba muy volcada y además pues tenemos entendido que no era democrática, era pasada de vueltas de las izquierdas. La masonería fuera de España no está vinculada a las izquierdas como en España. En España la masonería se ha vinculado profundamente al radicalismo de izquierdas. Fuera de España no es así. Fuera de España es una burguesía ilustrada. Y como en España no ha habido nunca ni burguesía ni ilustración, no ha llegado, pues entonces estamos así en estas. Entonces, la persecución de la masonería lo que persigue es una creación de unas clases medias ilustradas
de conocerse a sí mismos y de trabajarse a sí mismos, pero no digamos, su motivación es totalmente o fundamentalmente política. Tampoco será tan mala la masonería cuando podemos decir, si decimos nombres representativos de la masonería internacional, pues aparte, como ya he dicho, pues de los fundadores de la nación americana, George Washington, Benjamin Franklin, el Sir Winston Churchill, de la masonería española, vamos a decir Santiago Ramón y Cajal, vamos a decir los principales que en mí de alguna forma influyeron por formación, al comprobar que la mayoría de personajes vinculados a la aviación y a la aeronáutica española, históricamente, provenían de la masonería, como Juan de la Cierva, Leonardo Torres Quevedo, eran masones. También eran masones Charles Lindbergh, el primero en atravesar el océano Atlántico, los fundadores del primer vuelo, los creadores del primer vuelo conocido, o dado como primer vuelo, porque podemos decir fueron minutos, ¿no? Como los hermanos Wright, también eran masones. Rudyard Kipling, vamos a decir que también músicos, Mozart, Beethoven, Wagner fue rechazado en varias ocasiones, al final no fue admitido. Entonces hay grandes personajes conocidos, Fleming, el creador, descubridor de la penicilina. Entonces, si abundamos en personas que han sido pues bienhechoras de la humanidad y han estado alejadas de la política, únicamente han perseguido el aportar su granito de arena a la convivencia y a la marcha, a la mejora y el bienestar de la humanidad. Es esto únicamente, no personajes vinculados excesivamente a la política. Que luego haya habido algunos, pues sí, pues ha habido algunos, como en todos los sitios, en todas las instituciones, que se han derivado hacia la política. Pero no es eso lo que nosotros queremos y lo que busca la masonería. Ya digo, fundamentalmente es el trabajo individual de las personas para ser mejores personas, para autoanalizarse a sí mismos, mejorar, pulir la piedra bruta que decimos nosotros, que es de eliminar los vicios que traemos del mundo profano, llámese egoísmos, vanidades, arrogancias, excesivos orgullos. Es el trabajo del alma y de la persona, no es el tema político como decimos. El tema político es consustancial al hombre, es una faceta más, pero no es esto el fin fundamental. Por otro lado, en España también hay que decir el tema de la clandestinidad que se ha comentado. Bueno, aquí decimos que somos una organización no secreta, sino discreta. ¿Por qué? Hemos tenido, lógicamente, que estar pues, protegidos, autoprotegernos, porque bueno, pues no estaba, además de bien visto, pues era algo negativo, una persecución que podía tener pues, visos negativos para las personas, tenían que protegerse, ¿no? Y por esto la discreción. Pero el secretismo, en estos momentos, ya no hay necesidad de secretismo. Ya no tenemos que ser, secretos. Discretos sí, porque no vamos con un cartel predicándolo. No hay por qué. Pero no secretos, ya digo, no, porque no se hace ninguna cosa fuera de lo común. Se hacen unos rituales, las actividades del masón, pues se hacen unos rituales y se hacen unas que llamamos tenidas, y estas son las actividades propias y de formación, formativas de los miembros, de los hermanos, y la lucha por el avance de la humanidad. Un poco es muy alejado del pensamiento de las personas de lo que es la masonería. También, por otro lado, decir que el general Franco, por ejemplo, en la guerra civil,
que fue también rechazado por 3 veces para entrar. Él pidió entrar 2 veces en la logia Lisus africana, fue rechazado por 2 veces, y la tercera lo pidió en Madrid, también fue rechazado. El estudio que había era por intolerante, se le detectó que era intolerante, fue rechazado. Entonces este hombre pues tenía pues cierto, vamos a decir, cierto celo, ¿no?, hacia la organización. Igual que también lo tenía, pues tenía este hombre, pues arrastraba ciertas frustraciones, ¿no? Igual que también pues había sido rechazado por la Armada. Este hombre quería ser marino, era de vocación marino, era del Ferrol, y también pues también fue rechazado. Un hombre que tenía, pues arrastraba ciertas frustraciones. Y cuando era en su vida familiar, pues su padre era masón, 2 de sus hermanos eran masones, y él pues lo tenía esto pues clavado, esta espina. Y bueno, anecdóticamente podemos contar que yo lo he visitado, he estado viendo varias veces la sala de los consejos, donde se celebraban los consejos de ministros en el Pardo, y en la época contaban que en la época de los tecnócratas, de los gobiernos tecnócratas de la última etapa, pues él ya estaba un poco perdido, entre que era mayor y ya desconocía un poco, ya se me escapaba de las manos los niveles de lo que se estaba allí decidiendo. Pues miraba al techo, y en el techo de la sala pues hay unos frescos que son alegorías de la masonería, y el hombre, pues como conocía el significado, pues estaba un poco con la mosca en la oreja, pero no llegó a en ningún momento a eliminarlo, ¿no?, a pedir que quitaran esto, ¿no? Entonces, bueno, pues quiero un poco dar argumentos y dar armas de que realmente la masonería no es nada raro, no se hacen cosas raras. Bueno, también se ha hablado de que los masones tienen rabo y cuernos. También se decía de que hacían misas negras y que hacían sacrificios humanos, se comían a los niños crudos, y hacían esos sacrificios con doncellas vírgenes y cosas así de este corte. Yo no lo he visto, yo digo, aquí me pregunto y digo, bueno, yo no he visto esto, ¿no? Sí. Entonces se han dicho verdaderas atrocidades. Bueno, pues hay gente que tiene la mente muy calenturienta, ¿no? Siento a algunos de ellos pues frustrarles y desmotivarles, pero es que no hay nada raro, no hay nada detrás de la masonería. También tenemos que decir que ha habido básicamente 2 etapas de la masonería. Una masonería operativa, que es la que surge, pues vamos a decir, en los canteros de las catedrales, los constructores de las catedrales, fueron los primeros. Cuando se da, a partir de estos años, las logias se llamaban a los locales donde las iglesias, los templos, les dejaban a ellos que se reunieran, y ellos ya pues formaban a los grados que había, a los 3 grados que se mantienen ahora mismo, que son aprendiz, compañero y maestro. Se siguen manteniendo los 3 grados puros. Luego después hay otros grados, ya grados superiores, los cuerpos superiores, pero básicamente los grados de la masonería, como digo, son estos 3 principales, y se daban en las construcción de las catedrales. Pasada la época, bueno, también hay que decir de que de un momento en que se unieron pasaron los templarios, hubo una simbiosis entre los templarios y los masones, pues cuando acabaron quemando en la hoguera al maestre Jean de Molay para arrebatar sus posesiones, la iglesia, el papa y el rey francés, Felipe V creo que era, el hermoso, pues pasaron los masones, se pasaron a los templarios, se integraron en la masonería. Entonces, ya en el año 1717, con la crisis de
de los oficios, digamos, de los gremios estaban construidas pues la mayor parte de los templos, ya no había templos que construir, y entró en crisis los gremios y ya surgió la burguesía, una clase media. Esta burguesía ilustrada se incorporó, y la nobleza se incorporaron a la masonería. Por eso ya de ahí el nombre de fraternidad, que es el nombre verdadero, es una fraternidad de masones libres, antiguos y aceptados. Los aceptados son los que se incorporaron posteriormente. Como digo, siendo los antiguos, los antiguos canteros, los que venían los masones operativos. A partir de 1717, pues ya surge esta masonería, que es la masonería que se da a llamar especulativa, porque ya no es la masonería práctica de construcción, que el motivo fundamental era la construcción de los templos, que sabemos, se ha contado en varias novelas, ¿no?, que se iban de unos puntos a otros para construir las catedrales y los distintos templos. Con la masonería especulativa ya empieza el cultivo, al incorporarse las clases medias, la burguesía ilustrada, pues ya empiezan a trabajar en el cultivo del espíritu y del alma, que es la masonería que tenemos en estos momentos por donde camina. Muy alejada de lo que se piensa la gente, que son conspiradores, la teoría conspirativa, ¿no?, o conspiranoica y cosas por el estilo. Bueno, también al hilo de esto voy un poco a contar el tema del contubernio, el famoso contubernio judeo-masónico. La historia del contubernio, bueno, es un libelo, esto arranca de un libelo que es de los sabios de Sion. Este libelo pues fue, digamos, mandado por el zar a la policía zarista que crearan este libelo, que era copia de varios libros, generalmente franceses, creo que eran franceses. Entonces, los que echaban la culpa a sí mismos, los judíos, de que querían crear una raza superior y querían apoderarse del mundo, y cosas de este corte también. Era un libelo, es un libelo. Esto le sirvió a Hitler. Hitler lo tomó, los protocolos de los sabios de Sion, lo tomó de tal manera que lo enseñaba en los colegios, a los alumnos, desde pequeñitos ya les enseñaba para que se cogiera odio a los judíos. Y todo ello, ya digo, construido sobre un libelo, sobre algo falso, construido de forma falsa, y que arrancaba porque tenía miedo el zar en esa época de que los judíos de su país, rusos, pues eran gente más formada y formada, y eran pues progresistas de alguna manera, y no creían en el poder absoluto del zar y todas estas cosas, y entonces eran ya librepensadores, entonces eran peligrosos para el régimen. De ahí que ordenara a la policía zarista que crearan este libelo, que ha arrastrado todo lo que ha arrastrado al mundo. Entonces el famoso contubernio judeo-masónico, y encima comunista, que le añadió el general Franco. Entonces, que no tiene nada que ver, como bien ha dicho el profesor, no tiene nada que ver la masonería con el comunismo, igual que con ningún régimen menos totalitario, no tiene que ver con ningún régimen, y ya digo, político y menos totalitario la masonería, que no busca el poder político, está alejado del poder político, no busca eso, su búsqueda es de otro tipo, su búsqueda es interna, es del alma, es el cultivo del alma, es la mejora del ser humano, es una escuela de ética y de mejora del ser humano, básicamente. Entonces, bueno, espero que se haya un poco aclarado algo, intento aclarar un poco esto. También tengo que decir de que bueno, el personaje que yo he elegido en el primer libro que escribí de estos temas que ustedes pueden encontrar allí en aquella mesa, pues en el vuelo mágico,
yo determiné el personaje, el hilo conductor para enseñar lo que es la masonería. Es un ingeniero, casualmente un ingeniero aeronáutico, masón, que cómo llega a la masonería, cómo accede. Es una persona, pues le hemos cogido al azar. Bueno, al azar, cada uno puede pensar lo que quiera, si le he cogido al azar o cómo ha sido determinado, pues para que nos sirva de hilo conductor cómo esta persona llega a la masonería. Que es lo normal, la gente que llega a la masonería llega por la búsqueda de algo. Sobre todo la gente, yo lo que veo, los que provenimos de ingeniería o de las ciencias en general, pues suelen ser personas que tienen un nivel de desarrollo crítico y están pues siempre pensando en nuevos caminos, nuevas experiencias y siempre más allá y ávidos de información, de conocimiento. Entonces notaba a este personaje que le faltaba algo, echaba de menos el cultivo del alma, que no podía ser que el ser humano venga aquí a este planeta llamado Tierra, a nacer, vivir, multiplicarse, morir, vivir, trabajar con todos estos meollos, meandros, intermedios. Tenía que haber algo más. Entonces este hombre se pregunta y ve que le faltaba una pata y busca, y en su búsqueda encuentra esta institución, que es el cultivo del alma. Entonces el hombre debe buscar esta parte que nosotros tenemos menos cultivada, y es lo que el masón que hemos llamado en las transparencias estas o en el archivo este que tenemos en el pendrive, pues de masón vocacionado, pues es un personaje con este modelo, que es un buscador espiritual, de orden espiritual. Casualmente, pues la gente que provenimos del mundo aeronáutico, como decimos, hay muchos personajes de la aeronáutica, sea por el famoso vuelo mágico que ya he dado a llamar, el verse en el espacio, el encuentro con algo, con unas fuerzas superiores, que debe haber algo, que se encuentra uno con algo. Entonces hay muchos próceres de la ingeniería aeronáutica que venían de la masonería. Entonces, pues ya me gustaría pues, que en el debate, pues si hay alguna pregunta en este orden, pues podamos desarrollar.